Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Carlos, no sé si quisieras traducir para el grupo de hermanos que nos visitan. Sería bueno, pero improvisando esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. We're looking at 1 Peter chapter 2, verses 9 through 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. I think we're going to translate the service, so if any of you have an issue, so we want you guys to be good. Yeah. Okay, so estamos hablando de la elección soberana de Dios. We're talking about the sovereign election of God. La elección por parte de Dios tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. The election from God is talking about the security of our salvation. Tenemos que sentirnos seguros de que somos salvos. So we need to be 100% sure that we are saved. Cuando aceptamos a Cristo, When we accept the Lord, tenemos un montón de bendiciones. we have a ton of blessings. El perdón de nuestros pecados, Forgives our sins, salvación, salvation, vida eterna. and eternal life. Cuando estamos aquí en el mundo When we're here on earth y estamos en Cristo, and we're in Christ, entendemos we understand que muchas veces le fallamos a Dios, that many times we fail God. pecamos. We sin. Lo bueno es que Dios ha perdonado nuestros pecados The good thing is that God has forgiven our sins a través de Cristo Jesús, through Jesus Christ, que murió en la cruz del Calvario, who died in the Calvary, resucitó resurrected, y vendrá por segunda vez. and He's coming again. Esos pecados pasados, presentes y futuros Those sins that are past, present, and future han sido borrados have been erased por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. by the blood of Jesus Christ at the cross. Esto lo entendemos. In this we understand. Muchas personas se sienten inseguras And a lot of people feel insecure de su salvación. about their salvation. ¿Por qué? Porque piensan que cuando vienen a Cristo y pecan otra vez, entonces Dios o Cristo los borra del libro de la vida. And why is that? Is they feel that when they sin, that God comes along and crosses your name off of the book of eternal life. La Biblia dice que somos inscritos en el libro de la vida. The Bible tells us that our name is written in the book of life Aquellos que han creído en el Señor. for those who have believed in the Lord. La palabra es bien clara. And the word is very clear on that. San Juan 11:25 John chapter 11 verse 25, dice, Jesús dice estas palabras: and Jesus says His words. Yo soy la resurrección y la vida. I'm the resurrection and the life. El que cree en mí, Whoever believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even though he's dead, he will live. La clave ahí es creer en Él. The key there is believe in Him. Si creemos en Cristo, If we believe in Jesus, entonces la Biblia nos dice que tenemos salvación. then the Bible tells us that we have salvation. ¿Okay? ¿Estamos claros en eso? Okay, we're clear on that? Si dudamos, And if we doubt, hacemos a Dios mentiroso then we make God a liar de lo que Él hizo, about what He did de lo que Cristo hizo, or what Christ did, lo que la Escritura nos dice a nosotros. what the Scripture is telling us. La clave está entonces The key here is que Dios nos ha dado un regalo a nosotros, that God has given us a gift, muy especial, very special, que es la
seguridad de nuestra salvación. which is the security of our salvation. Entendemos And que muchas veces algunas personas pueden decir, no, yo voy al cielo, we understand that people many times can say, oh, well, I'm going to heaven. pero su vida no refleja lo que la Biblia dice que tenemos que ser. But their life doesn't reflect what the Bible tells us we have to do. Nuevas criaturas, New creatures in Christ, en Cristo. En Cristo. in Christ. La Sagrada Escritura entonces nos enseña 5 puntos And now the Word shows us 5 different key points que tienen que ver con la soberanía de Dios that have to do with the sovereignty of God al elegirnos a nosotros on choosing us para salvación. for salvation. Una de las preguntas que yo he escuchado es que dicen, yo elegí a Dios o a Cristo. One of the questions I've heard or sentences I've heard is that I chose God or Jesus. La Biblia nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. And the Bible tells us that we are separated from the glory of God. Ninguna persona por sí misma puede decir, yo creo en este Dios. No person can say on their own, I believe in this God. Yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. I accept Jesus as my Lord and Savior. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer por sí mismos? Why can't we do that alone? Porque no tenemos esa fe Because we don't have that faith como seres humanos. as human beings. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Our nature is a sinful nature. Y una vez más repito lo que la Biblia dice, And one more time I repeat what the Bible says, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. that we were separated from the glory of God. Pero Dios amó al mundo, But God loved the world, que dio a su Hijo unigénito, that He gave His only Son, para que todo aquel que en él crea so that everybody that believes in Him no se pierda, won't get lost, mas tenga vida eterna. but have eternal life. Así que la fe que tenemos no es nuestra, So the faith that we have is not ours, es un regalo de Dios. it's a gift from God. Para poder creer To be able to believe que Dios es Dios, that God is God, que Cristo es el Hijo de Dios, pero es Dios mismo, that Christ is the Son of God, but He is God Himself, y que Cristo fue al cielo and that Christ went to heaven y envió al Espíritu Santo, and sent the Holy Spirit, y que esta es la palabra de Dios. and that this is the Word of God. Aquí están las promesas de Dios And here lie the promises of God para nuestras vidas. for our lives. Número 1, Number 1, la salvación es absolutamente decisión única de Dios. salvation is an absolute decision of God. Él nos da esto, He gives us that. Él decide. He decides. Nosotros recibimos la fe We receive the faith, y entonces aceptamos a Él. and then we accept Him. Efesios 2, Ephesians 2, I'm going to read it. Versículo 1 al 10, so you can read Ephesians 2, verses 1 to 10, and you read it right there. I'm going to read it in Spanish. Y Él os dio vida a vosotros. La palabra Él ahí está hablando de una persona, ese es Dios. and He gave to us that word is talking about Him. Him is God. Él os dio vida a nosotros. He gave us life. ¿Cuándo nos dio vida? When did He give us life? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, When we were dead in our sin, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, son aquellos que viven sus vidas como quieren vivirlas, que no aceptan la voluntad de Dios. the scriptures talking about children of disobedience. Who are the children of disobedience? It's people that don't live their life according to God's purpose. Versículo 3 dice, Verse 3. entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros también éramos esos hijos de ira, hijos de desobediencia, So as well, we were those children of disobedience, lo mismo que los demás. same as everybody else. Eso lo dice el versículo 3 al That's what final. verse 3 is saying at the end. Pero Dios, verse 4,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, We're saved by grace, no por nuestras propias fuerzas, not by our strength, no por nuestras obras, not by our act, no things we porque somos muy inteligentes, do, not because we're so intelligent, o porque pertenezco a X país, or because we're from a certain country, country, o porque tengo un estatus social muy alto, or because we have a high social status, o porque Dios tuvo lástima de mí. or because God felt sorry for me. No, No, es por su gracia, it's by His grace, es por su amor. because of His love. Versículo 6. Verse 6, Y juntamente con él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está diciendo el versículo 7 que la palabra ahí es de igual forma, Dios nos une con Cristo Jesús porque creemos en él. and verse 7 is telling us how Jesus, or God joins us with Jesus because we believe in Him, Y vamos a ser resucitados. and we'll be resurrected. Un día vamos a morir. One day we're going to die, Pero un día también los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, vamos a resucitar. but as well those who have believed in Jesus Christ will resurrect. Y dice el versículo 7, And verse 7 continues to say, el propósito, the purpose, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habla de su bondad, ¿ok? En Cristo Jesús. it's talking about His grace in Jesus Christ. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, versículo 8. Because by grace we are saved in verse 8. Y hace énfasis en eso que es por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. And it clearly states that it's because of the grace of God and believe in Jesus Christ. Y esto no de nosotros, versículo 8, Verse 8, y esto no de nosotros, it's not of pues us, es un don de Dios, es un regalo de Dios. but it's a gift from God. No por obras para que nadie se gloríe. Not by acts so nobody can get glorified. Y mira lo que dice el versículo 10. And pay attention to what verse 10 says. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. La clave aquí es Dios preparó desde de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha hecho todo. God has done everything. Al final del versículo 10 dice, porque Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. In verse 10 it says that God prepared so that we can be in those acts. Dios eligió a una nación que se llama Israel. And God chose a nation which is called Israel. Israel no eligió a Dios. Israel did not choose God. Usted no eligió a Dios por su propia voluntad. You didn't choose God by your own will. Dios le eligió a usted. God chose you. En San Juan 17, versículo 15, Jesús dice, John 17:15, Jesus says, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. you guys did not choose me, I chose you. Esto es muy interesante. And this is very interesting. Cuando analizo la vida de Judas Iscariote, When I look at the life of Judas, el hombre que traicionó a Jesús, the man who betrayed Jesus, este hombre this man caminó con Jesús, walked with Jesus, se sentó al lado de Jesús, sat next to Jesus, comía cuando Jesús ate comía, with Jesus, durmió al lado de Jesús, slept next to Jesus, escuchó el mensaje de Jesús. he listened to Jesus' teachings. Pero mira lo que nos dice la Biblia. But look at what the word tells us. San Juan capítulo 17, John chapter 17, versículo 9 John 17 verse 9. en adelante. Verse 9. Jesús está orando al Padre And here Jesus is praying to the Father por sus discípulos, for his disciples, no solamente por los 12, not only for the 12, sino por todos sus discípulos
en la historia del cristianismo. but all his disciples throughout the story of Christianity. Pero en el contexto aquí But in the context here, está hablando por ellos 12. he's praying for those 12. Versículo 9. Verse 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes. Ahí la clave es los que me diste. Dios le dio a estos hombres a Jesús para que fueran sus discípulos. That key there is what he gave them. God gave him those 12 disciples. Los discípulos The disciples no eligieron a Jesús. did not choose Jesus. Jesús los eligió a ellos. Jesus chose them. Un día Jesús subió a un monte a orar One day God was on a hill praying, y cuando Él descendió, and when he came down, había mucha gente que seguía a Jesús. there was a lot of people that followed Jesus. Pero después de que Jesús había orado al Padre, But after Jesus had prayed to the Father, Jesús eligió a estos 12, Jesus chose these 12, dentro de los cuales iba Judas. where amongst them was Judas. Versículo 10. Verse 10. Jesús dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, en los discípulos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ahí la clave otra vez, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, verse 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Eso es vital. That's a vital point there. En verse 12, donde dice, ninguno de ellos se perdió. Verse 12 says that none of them got lost. Al final de ese versículo, At the end of that verse, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición era Judas. Judas caminó con Jesús y sin embargo la Biblia nos dice que era el hijo de perdición. and so Judas, the scripture says that Judas walked with Jesus, but the Bible also describes him as the child of the rotten child. Yeah. And that's what scripture, eso es lo que la escritura dice. And that's what the scripture says. Así que podemos entender esto, So we can understand this, que a pesar de que Judas caminó con Jesús, that although Judas did walk with Jesus, la escritura, the scripture, Dios mismo, God himself sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. knew that Judas would betray Jesus. Él lo sabía. Dios sabe todo. God knows everything. Él conoce tus pensamientos He knows your thoughts ahorita mismo. at this very moment. Usted pueda que esté sentadito aquí, You might be sitting down pero there, su mente está en la playa. but your mind is in the beach. Pero Dios sabe eso. But God knows that. O en el mall, ¿verdad? Or at the mall. Dios sabe todas las cosas. God knows all things. Dios creó todas las cosas. He created everything. Usted no dice, bueno, ¿y por qué el sol está aquí, está la luna, está otro planeta, está la Tierra? ¿Por qué Marte no viene antes de la Tierra o Marte después de la Tierra? You say, well, the Earth is here, the Sun is here, then there's another planet, then there's Mars, and you don't ask yourself, why is Mars after the Earth? ¿Por qué la Tierra es más pequeña que Júpiter? Why is Earth smaller than Jupiter? Porque es la soberanía de Dios. Because that is God's sovereignty. Es la soberanía de Dios. Entonces la Biblia nos dice And so the Bible tells us también also en San Juan 1, in John 1, versículo 11 al 13. verse 11 through 13. You can look over here. Pueden ver en su prospecto. You guys can look, you can see it in that little pamphlet that you have. A los suyos vino, refiriéndose a Israel, He came to his, referring to Israel, y los suyos no le recibieron. and they did not receive him. Cuando la Biblia habla de que Dios
ama a Israel, when the Bible talks about God loving Israel, la Biblia también nos dice que no todo Israel creyó en Dios. the word tells us that not all Israel believed in him. No, todas las personas de Israel no van a creer en Cristo. Not all the people believed in Jesus. Desde el día del Antiguo Testamento con Moisés, From the day of the Old Testament with Moses, muchos se rebelaron contra Moisés y contra a Dios, lot of them rebelled against Moses and God, y muchos murieron. and a lot of them died. Hoy en día, In this day and age, muchos israelitas a lot of Israelites creen en Jesús, believe in Jesus Christ, pero otra mayoría and another majority no cree en Jesús doesn't believe in Jesus como el Hijo de Dios, as the Son of God, como el Salvador del mundo, as the Savior of the world, al cual tenemos que rendirnos nosotros, whom we need to worship. bendecirle y reconocer que Él es nuestro Salvador. Bless Him and recognize that He is our Savior. ¿Usted cree que Cristo es su Salvador? Do you believe that Jesus is your Savior? De todo corazón, With all your heart, con su mente with your mind, y con sus fuerzas. and all your strengths? Eso es importante. That is very important. La Biblia nos dice The Bible tells us que el Espíritu de Dios that the Spirit of God da testimonio a nuestro espíritu gives testimony to our spirit de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Como pastor, As a pastor, he tenido la oportunidad I've had the opportunity de ver to personas see people que se están muriendo, that have joined together sus últimos suspiros. their very last breaths. Yo he estado ahí. I've been there. He visto sus rostros I've seen their faces, y he visto paz, and I've seen peace esperanza, and hope, porque saben because they know que cuando ellos mueran, that when they die, se van con Cristo. they're going with Christ. Esa es la seguridad que nos da nuestro Dios That's the security that our God gives a us nuestro espíritu, to our spirit, de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Lastimosamente, Unfortunately, he visto a otras personas I've also seen other people, que están muriéndose ya, they're dying, y he visto sus rostros and I've looked at their faces, con horror, just a horror expression incertidumbre of unsure de qué va a pasar con ellos of what's going to happen to them el momento que mueran. the moment that they die. Y yo les he preguntado si han creído en Dios o en Cristo, And I asked them if they believed in Christ, y han dudado and they've doubted de que Cristo es su Salvador. that Jesus is their Savior. Esto nos da una lección muy interesante. And this gives us a very interesting teaching here. Tenemos que estar seguros We need to be sure de que nuestras vidas las hemos entregado a Dios that we have given our lives to Christ a través de Cristo. through Jesus, Porque todos vamos a morir, because we're all going to die tarde o temprano. sooner or later. Muchas personas piensan que van a morir cuando están viejitos. And a lot of people believe that they're going to die when they're very old. Yo he tenido amigos que han muerto muy jóvenes. I've had friends that have died at a very young age, Probablemente usted conoce personas que han muerto muy jóvenes. and you possibly know people that have died young. Estamos bien en un momento We're good at one moment, y de repente desaparecemos, and then we disappear, como la neblina. just like fog. Así, de sencillo. That's simple. Lo bueno acá And es the good thing que here Dios nos da la oportunidad a nosotros is that God gives us the opportunity de aceptar a su Hijo. to accept His Son. Él nos da esa He oportunidad. gives us that Es opportunity, muy cierto. and that's very true. Pero Él tiene el control de todo. But He has control of everything. Así como sabía que Judas era el hijo de condenación, Just how He knew Judas was the rotten child que nunca se iba a arrepentir, that was never going to repent, que iba a traicionar a Cristo. that he was going to Betray. betray God, That's okay. Que iba a traicionar a Cristo. that he was going to betray God. Dios sabía todo esto. And God knew all of this. No porque estemos en la iglesia, And not because we're in the church, personas pueden ser salvas. people can be saved. Usted se puede
parar allá al frente en el estacionamiento You could stand over there in the parking lot todo el día. all day, Eso no quiere decir que usted sea un auto. but that doesn't mean that you're a car. No porque levante la mano Not because you lift your hands y diga, and say, sí, yo acepté a Cristo. yeah, I accepted Jesus. Muchas personas han levantado sus manos A lot of people have lifted their hands emocionalmente, in an emotional way porque otros le levantan la mano because there's people around you doing it, o porque alguien le dice, or, levanta la mano. or because somebody hits you there with their elbow and says, hey, lift your hands. No es así. That's not how it's done. Debe de haber una convicción fuerte en tu vida. There should be a strong conviction in your life. Y vamos a ver aquí, punto número 2. And we're going to look here at the second point here. Número 1 fue la elección absoluta, es absolutamente decisión única de Dios. Number one was that acceptance was the decision of God. Oh, let me go back. Déjame regresar un poquito. Primera de Juan, versículo 13. 1 John 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Juan 1:13 John 1:13. dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. In other words, it states that God has control of everything. No es por voluntad de carne, no es por voluntad nuestra, It's not by our own will. no es por la voluntad de ningún ser humano, de ningún varón. It's not that it's the will of any human being. Quería dejar claro eso. I just want to leave that clear. Número 2, la elección es totalmente por gracia divina. Number two is that the election is through divine grace. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Thessalonians chapter 2, versículo 13 al 17. verses 13 through 17. Esta es la doctrina de la seguridad de nuestra salvación. This is the doctrine of our security, of our salvation. Versículo 13 dice, Verse 13, el apóstol Pablo, Apostle Paul. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Al final del versículo 13 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la fe, que es la fe que tenemos para aceptarle a Él, y la verdad, que es su palabra o el Cristo mismo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Así que es importante entender, at the end of verse 13, that last part where it says, God has chosen us from the beginning. That gives you a sense that it's God who's doing everything. We just follow through. Nosotros solamente seguimos lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. ¿Entendemos esto? Versículo 14. Verse 14, A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Dios nos llama a nosotros a través del evangelio. God calls us through the gospel. Las personas escuchan el evangelio, People listen to the gospel, no lo que dice el Corán, not what the Quran says, no lo que dice el horóscopo, not what the horoscope says, no lo que dicen los brujos, not what the witches say, no lo que dicen los que leen, tiran las cartas, not what tarot readers say, no lo que dice Harry Potter, or what Harry Potter says. no, No, es lo que dice la Biblia. that's what the word says.
No porque un ser humano viene y dice, Dios me dijo tal cosa, Not because a human being says, God told me such thing, porque muchos pueden ser engañados de esa forma. because a lot of people can be fooled in that way, Y eso es muy peligroso. and that's very dangerous. La Biblia es la clave. The Bible is the key. Somos personas de la Biblia, We're people that believe in the Word, no de lo que alguien puede decir Dios me dijo. not what somebody can say that God told me. Eso es muy peligroso That's a very dangerous thing, y no podemos vivir así. and we cannot live that way. Versículo 14 dice, Verse 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, esa es clave, firmes, y retened la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza o enseñanzas. Esta es una doctrina, esta es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? De que Dios es soberano, de que Él nos ha llamado, como vimos en Primera de Pedro al principio, las semanas anteriores. Cristo es la roca, ¿verdad? Nosotros también somos rocas edificadas, como decimos anteriormente. Y estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Tenemos la consolación de parte de Dios, we have the consolation through God de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Él nos da la fe He gives us the faith para creer. so that we can believe. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Now, what's the purpose of all of this? Tercer punto, la doctrina de la elección The third key here is the doctrine, it's the lesson, nos motiva a vivir en santidad. and it motivates us to live a holy life. ¿Cuál es la diferencia What's the difference entre una persona between one person que ha entregado su vida a Cristo, that has given their life to que Christ, dice que es cristiana, that says that they're a Christian, y una persona and a person que no le ha entregado su vida a that Cristo? hasn't given their life to Christ? Pero aunque diga que es cristiana, But even though they say they're Christian, pero su vida no lo refleja. but their life doesn't reflect it. Jesús dijo que hemos nacido de nuevo, Jesus said that we were born again, que somos nuevas criaturas. we're new creatures. Romanos 6:17. Hay muchos versículos que puedo dar, Romans 6:17, and there's many other verses that I can give you, pero por tiempo tenemos que recortar. but due to the time we have to cut it short. Así que este punto número 3 tiene que ver con ser motivados a vivir en santidad. So the third point here is being motivated to live in holiness. ¿Usted cree que Dios es un Dios santo? Do you believe that God is a holy God? Y la Biblia dice And the Bible tells us que demanda que seamos nosotros santos. that He also asks us to be holy. Antes de leer acá, quiero ponerlo así. Before I read here, I just want to put it to you this way. Yo no quiero decirle a usted cómo debe de vivir su vida. I don't want to tell you how you should live your life. Usted debe de vivir su vida You should live your life como Dios quiere que usted viva su vida. the way that God wants you to live your life. No lo que yo le diga a usted, Not what I tell you, sino lo que Dios en su palabra nos dice a nosotros. but what God tells us in His Word. Y Él quiere que vivamos en santidad. And He wants us to live holy. Imagínese usted esto. Un ejemplo. Now imagine this, just an example. Yo digo que soy un cristiano, I say that I'm a Christian, soy salvo. I'm saved, Y digo yo, pongo cara de santidad. and I have just a holy face. Camino como persona de santidad. I walk like a holy person. Miro a la gente con compasión. I look at people with compassion, Pero soy infiel a mi esposa, but I'm unfaithful to my wife con muchas mujeres. with a lot of women. Yo no puedo engañar a ustedes, I could fool all of you guys, pero a Dios no lo puedo engañar. but I cannot fool God. Me estoy engañando a mí mismo. I'm lying to myself. ¿Me entienden? Do you understand me?
Pregunta para ustedes. Now, a question for you guys. Esa misma persona That same person que les manifesté ahorita, that I just showed you guys, ¿usted cree que está viviendo en santidad? do you believe that they're living in holiness? No. No. Una persona que le ha entregado su vida al Señor A person that's given their life to Christ no puede vivir así. cannot live in that manner. No porque el mundo le dice que no viva así, Not because the world tells them not to live aunque el like that. mundo lo ve malo. Although the world looks at it as a bad thing, Aunque algunos compañeros puedan decir, ah, eres un macho. although some of your friends or coworkers say, man, you're the man, Porque tienes muchas mujeres. because you have a lot of women. Pero Dios dice, no. But God says no. Imagínense que yo soy pastor. Imagine that I'm the pastor, Y usted dice, ah, el pastor predica, enseña y todo. and you say the pastor preaches, he teaches, Y yo tomo dinero and I take money de la iglesia. from the church. Y usted dice, el pastor. And you say, oh, it's Y the lo pastor. respetamos. And we respect him. Pero yo estoy robando. But I'm stealing. ¿Usted cree que a Dios le agradará eso? Do you think that God's looks at that the right way? ¿Usted cree que yo puedo enseñar diciéndole a ustedes que no roben y yo robo? Do you think I could teach you guys to not steal and I'm stealing? ¿Ustedes creen que yo estoy viviendo en santidad? Do you think that I'm living in holiness? ¿Verdad que no es correcto? It's not correct, right? El primer ejemplo del primer hombre casado que era infiel, The first example, the man that was married and was como el unfaithful, segundo ejemplo del pastor que robaba, just like the second one with the pastor that steals, reflejan la vida de una persona que no ha entregado su vida totalmente a Dios. reflects the life of a person that has not given himself 100% to God. Igual que Judas, Just like Judas, que caminó con Jesús. that walked with Jesus. Pero la Biblia dijo But the Bible says que ese individuo llamado Judas that individual named Judas era hijo de condenación, was a child of condemnation, aunque aparentaba even though he appeared que era cristiano. that he was Christian. Dios nos llama a vivir vidas de santidad. God is calling us to live a holy life. No hay mentiritas chicas, There's no small lies, no hay mentiras rosaditas, there's no pink lies, no hay mentiras blancas. no white lies. Para Dios, For God, la mentira lies es mentira. are lies. Le miente usted a sus padres constantemente. You lie to your parents constantly. Hace trampas. You fool them. Hace trampas en su examen de la escuela. You cheat on your exams at school. Y decimos que somos cristianos. And we say we're Christians. Debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida. We need to reflect Christ in our lives. Debemos de caminar como Cristo caminó. We need to walk like Jesus walked. Créanme, Believe me, que lo que estoy diciendo that what I'm telling you, es bien difícil, ¿verdad? it's very difficult, Pero no imposible. but it's not impossible. Porque Dios nos ayuda Because God helps us, a través de su Espíritu Santo and He does that through His Holy Spirit y a través de su palabra. and through His Word. Y debemos de fortalecer And we need to Fortalecernos. strengthen nuestras vidas our lives con su palabra, with His Word, con su Espíritu, with His Spirit, para honrarle a Él. so that we can honor Him. Porque Él nos ha elegido. Because He has chosen us. Porque Él nos ha seleccionado. Because He has selected us. La semana pasada hablaba de esto. Last week we talked about this. Imagínese a usted Now imagine que usted sea seleccionado. Usted es bueno en béisbol that you're selected because you're good En at fútbol, baseball, fútbol, at soccer. soccer, y es seleccionado para ser parte del equipo nacional del país. and you're selected to be part of the national team. ¿Cómo te sentirías? How would you feel? Tu coach, tu entrenador te va a dar reglas Your coach, your trainer, he's going to give you rules y te va a decir, estas son las normas de conducta and tell you these are the guidelines of character. para que, por ser parte del equipo nacional del equipo That way, del país. for you to belong to the national team.
usted tiene que obedecer esas reglas. You need to follow those rules. Ese código o estilo de vida que Those- representa a su país. Those codes or style of life that represent your country. Si podemos obedecer a las leyes de los hombres, Now, we can obey the laws of men, a las reglas de los hombres, the rules of men. ¿cuánto más las de Dios? How much more the ones of God? ¿Cómo te sentirías tú ser parte del equipo nacional de Estados Unidos? How would you feel if you were part of the national team of the United States? ¿Orgulloso Proud o triste? or sad? ¿Caminarías con tu frente en alto o caminarías con tu frente cabizbajo? Would you walk with your head held high or your head low? Creo que frente alta. I think you'd walk around with your head high. Tu familia se sentiría orgullosa de ti. Your family would be proud of you. Lo mismo sucede en el cristianismo. And it's the same thing with Christianity. Somos elegidos por Dios. We're selected by God. Nos da la fe para creer en Cristo, He gives us a faith to believe in Christ, pero nos dice, but He also tells us vive una vida de santidad. live a holy life. Entendemos And we understand que podemos fallar, that we can fail, que no somos perfectos, that we're not perfect, no estamos ni cerca de ser and perfectos, we're nowhere close to it, pero ya hemos sido perdonados. but we have been forgiven. La clave es The key is no seguir practicando not to keep practicing las cosas malas, the bad things. porque si estás en el equipo Because if you're on the team, nacional, national team, el entrenador the trainer te sacaría would take you out si no eres obediente, if you're not being obedient, si no cumples. if you're not holding No serías ya parte de ese equipo. you wouldn't be part of that team anymore. ¿Sería malo el entrenador al sacarte? Would he be considered a bad person for taking you out? ¿O fue tu decisión de no obedecer? Or was it your decision not to obey? ¿Es Dios malo cuando unos son salvos y otros no son salvos? Is God bad when some people are saved and the others aren't saved? Esa respuesta la sabremos la próxima semana. ¿Sí? And that answer we'll find out next week. Sorry. Pero meditemos, But let's meditate entendamos and understand lo que Dios ha hecho por nosotros. what God has done for us. Nos ha elegido He's chosen us como un linaje especial. as a special, chosen group, People. Yeah. people. Y Él quiere que usted viva agradecido, And He wants us to live gratefully, pero también quiere que viva en santidad. but also wants us to live in holiness. Y Él está ahí para ayudarte He's there to help you en nuestras debilidades. in your weaknesses. Entreguémosle nuestras debilidades al Señor. Let's give our weaknesses to God. Yo tengo debilidades. I have weaknesses. Dice, usted es el pastor. And you can say, hey, but you're the pastor. Sí, pero soy de carne y hueso. Right, but I'm also flesh and bones. Pero le entrego mis debilidades a Él But I give my weaknesses to todos God los días. every single day. Y al final del día And at the end of the day, veo cómo Él me ha ayudado. I see how He has helped me. No es algo que yo he hecho al 100%. It's not something that I've done on my own 100%. Necesito su ayuda. I need His help. Usted necesita la ayuda de Él.